Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentándoles el material de apoyo. Y hoy vamos a explicar, vamos a ir desarrollando un tema bastante importante dentro de nuestros ecosistemas y nuestros biomas. Siempre hemos estado escuchando los ecosistemas, siempre hemos estado escuchando el término ecosistema, pero ¿qué será el término ecosistema? ¿A qué se refiere ecosistema? Vamos a ver en el desarrollo de la presente clase cuáles son las características de los ecosistemas y sus componentes. Primeramente, ¿qué es un ecosistema? En biología, un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven, que es el hábitat, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. Cuando hablamos de relaciones bióticas o abióticas, cuando hablamos de bióticas son todos los seres vivos que cumplen un esquema, un círculo vital. Y los elementos abióticos obviamente son los que carecen, los seres inertes, pero que son importantes para el desarrollo de la vida. Existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta, todos están formados por factores bióticos, eso es, seres vivos, y factores abióticos, elementos no vivos como el suelo o el aire. Existen además distintos tipos de ecosistemas, hay marinos, hay terrestres, microbianos y artificiales, entre otros ejemplos. Un ejemplo de las relaciones que tienen lugar entre los seres vivos de un ecosistema son las relaciones alimentarias. Las cadenas tróficas o alimenticias son representaciones sencillas de las relaciones alimentarias que existen entre las especies que forman parte de un ecosistema determinado. Por lo general, en los ecosistemas, las cadenas tróficas se interrelacionan formando redes tróficas. Se dice que hay una relación trófica entre dos organismos cuando uno de ellos es consumido por el otro. A su vez, el organismo consumidor puede ser el alimento de otro que forma parte del mismo ecosistema. Así se forma una conexión entre varios eslabones y se constituye una cadena trófica que ya vamos a ver cuál es a continuación. Cada uno de los eslabones de una cadena representa un organismo que come a otro o es comido por otro. Y ya vamos a ver, y esto nosotros siempre lo hemos visto. Incluso cuando hay determinados documentales, nosotros vamos viendo y vamos analizando cuáles son estas características. Dentro de las cadenas alimentarias existen distintos niveles tróficos que se basan en la posición que ocupa un organismo en el flujo de materia y energía. Dicho de otra forma, el nivel trófico agrupa a todas las especies que comparten el origen de su alimento dentro de un ecosistema. Existen tres niveles tróficos que vamos a ver a continuación, los fundamentales. Vamos a ver los niveles tróficos, los tres niveles tróficos que existen dentro de una pirámide y vamos a ver cuáles son. Y arrancamos con los primeros que son los productores. Esos son la base de nuestra pirámide trófica. Son organismos autótrofos. Eso quiere decir que no necesitan devorar a otros o consumir a otros seres para poder vivir. Es decir, que son capaces de producir materia orgánica, esto es, su propio alimento a partir de materia inorgánica, por medio de la fotosíntesis o quimiosíntesis. Los productores son el primer nivel trófico, es decir, que constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria. Este grupo está representado por plantas, por algas, por el fitoplancton y algunas bacterias que cumplen las características de productores. El siguiente eslabón o el siguiente nivel de nuestra pirámide trófica son los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Son organismos heterótrofos. Los primeros, los productores, eran autótrofos. Ojo con estos términos. Autótrofos son seres que sintetizan su propio alimento,
mientras que los heterótrofos, obviamente, ellos sí necesitan devorar a otros seres para poder realizar una transferencia de materia y energía y de esa manera, obviamente, poder sobrevivir. Son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos para obtener la materia y energía que necesitan. A su vez, los consumidores se clasifican en distintos grupos según el organismo que constituye su alimento. Los consumidores primarios son los organismos herbívoros, los que comen hierba, o sea, aquellos que se alimentan de los productores de la primera base de la pirámide trófica. Los consumidores secundarios, por su parte, son carnívoros y se alimentan de consumidores primarios. Y también existen consumidores terciarios y cuaternarios que se alimentan de consumidores secundarios y terciarios respectivamente. Esas son las características fundamentales en función de los consumidores. Y por último tenemos los más importantes dentro de nuestras estructuras, que son los descomponedores. Los descomponedores son fundamentales dentro de la pirámide trófica. No todos los animales son devorados, no todas las plantas son devoradas, consumidas. Muchas se mueren. ¿Y qué pasa con esos cadáveres? ¿Se quedan ahí? No, ahí intervienen los descomponedores. Son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir, obtienen la materia y energía que necesitan a partir de restos de otros seres vivos. Si bien no se los suele representar en las cadenas tróficas, estos son fundamentales en la naturaleza ya que permiten el reciclaje de nutrientes. Entre los organismos descomponedores se encuentran los hongos, las lombrices y algunas bacterias que reciclan la materia orgánica. Entonces ya sabemos cuáles son los tres componentes fundamentales o los tres eslabones fundamentales de la cadena trófica: los productores, los consumidores y los descomponedores. En general, el concepto de ecosistema no debe ser confundido con el de bioma. Un bioma es un área o región geográfica del planeta Tierra que se caracteriza por su clima, fotografía y biodiversidad. A diferencia de los ecosistemas, los biomas se consideran unidades geográficas homogéneas. Un mismo bioma puede tener diversos ecosistemas, por lo tanto el bioma es mucho más grande que el ecosistema. Esa es una de las características fundamentales. Actualmente, muchos ecosistemas están en riesgo debido a la actividad industrial humana. La contaminación, la sobreexplotación, la deforestación y los efectos del cambio climático implican a menudo extinciones, sobrepoblaciones, mutaciones y desplazamientos que atentan contra la biodiversidad y el equilibrio natural. En cuanto a los componentes de un ecosistema es integrado por dos tipos de elementos o factores. Como ya habíamos visto anteriormente, los elementos bióticos. ¿Cuáles son los elementos bióticos? Son aquellos elementos de un ecosistema que poseen vida, es decir, todos los seres vivos que lo habitan, por ejemplo, la flora y la fauna. En cambio, los elementos abióticos son aquellos factores sin vida que forman parte de un ecosistema, por ejemplo, las condiciones climáticas, el relieve, la variación del pH del suelo, la presencia de luz solar y otras características más. Es muy importante tener en cuenta que las relaciones que se establecen entre los elementos bióticos y abióticos también son consideradas un elemento más que forma un ecosistema determinado. En cuanto a los tipos de ecosistemas, existen diversos tipos de ecosistemas que se clasifican de acuerdo al hábitat en el que se ubican. Por ejemplo, tenemos estos primeros, que es el ecosistema acuático. Cuando hablamos de tipos de ecosistemas, y vamos a hablar de esta primera etapa, los ecosistemas acuáticos. Se caracterizan por la presencia de agua como componente principal y son el tipo de ecosistemas más abundantes. Constituyen casi el 75% de todos los ecosistemas conocidos. En este grupo se incluyen los ecosistemas de los océanos y las de las aguas continentales. Estos son dulces o saladas, como ríos, lagos y lagunas. Eso en cuanto a los ecosistemas acuáticos, todos los que están en el agua. En cambio, los ecosistemas terrestres, los ecosistemas terrestres tienen lugar sobre la corteza terrestre, sobre la tierra, y fuera del agua en diversos tipos de relieve, tales como montañas, planicies, valles y desiertos. Existen entre ellos diferencias importantes en relación a temperatura, concentración de oxígeno y clima, por lo que la biodiversidad de estos ecosistemas es grande y variada.
Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los bosques, los matorrales, las estepas y los desiertos. En cuanto a los ecosistemas mixtos, estos ecosistemas mixtos son una mezcla de los anteriores. Son ecosistemas que se ubican en zonas de intersección de distintos tipos de terrenos, por ejemplo, en los que se combinan el medio acuático y el terrestre. Los ecosistemas mixtos, también llamados híbridos, comparten características tanto de ecosistemas terrestres como de los acuáticos y se los considera zonas de transición entre ambos tipos de ecosistemas mencionados. Los seres vivos que habitan en este tipo de ecosistemas, como los anfibios, pasan la mayor parte del tiempo en uno de estos dos ecosistemas, pero requieren del otro para reposar, alimentarse o también procrear. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son, por ejemplo, los manglares que tenemos en nuestro Ecuador, los esteros y también las costas. Otra de las características o tipos de ecosistemas tenemos el ecosistema microbiano. Ya se pueden imaginar por qué es un sistema microbiano. Está compuesto por seres microscópicos. Son ecosistemas formados por organismos microscópicos que habitan en prácticamente todos los ambientes, tanto acuáticos como terrestres e incluso dentro de los organismos mayores, como es el caso de la flora microbiana intestinal que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro tracto digestivo. Entonces son ecosistemas microbianos. Y tenemos los ecosistemas últimos, que son los ecosistemas artificiales. Como su nombre lo indica, son creados por el hombre, no son naturales. Son aquellos ecosistemas creados y o intervenidos por el ser humano, por lo cual también se los conoce como ecosistemas antrópicos. Algunos ejemplos de estos ecosistemas que son cada vez más comunes en nuestro planeta son los ecosistemas urbanos, los envasales y los ecosistemas agrícolas. Ahí nosotros tenemos en cuanto a los tipos de ecosistemas que existen y que obviamente hemos tratado dentro de la presente clase. Vamos a hablar a continuación de las cadenas y redes tróficas. Y aquí vamos a ir viendo ya en función de lo que hemos visto anteriormente en cuanto a los eslabones, en cuanto a los niveles, en cuanto de las estructuras tróficas. De todas las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema destacan las vinculadas con el proceso de nutrición, que se denominan relaciones tróficas. Los organismos pueden agruparse según su nivel trófico, es decir, en función del origen de la materia que la nutre. Distinguimos estos niveles. Tenemos los productores, tenemos los consumidores y tenemos los descomponedores. Ya habíamos visto anteriormente. Las relaciones tróficas que se producen entre los distintos organismos de un ecosistema pueden representarse mediante ¿qué? Mediante cadenas tróficas. Las cadenas tróficas son una representación lineal de los organismos de un ecosistema que se alimentan unos de otros. Todas las cadenas tróficas están constituidas en primer lugar por un organismo productor, seguido por una serie de organismos consumidores y termina con los descomponedores. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena trófica lineal. El productor, la arveja. ¿Por qué? Porque es un vegetal. No necesita devorar a nadie para producir su alimento. Por lo general y por esta consideración, se le considera un ser autótrofo. Ellos mismos sintetizan su propio alimento. En el siguiente nivel tenemos los consumidores. ¿Quién se come a la arveja? Puede ser el caracol. El caracol devora, el caracol es herbívoro y obviamente devora a la arveja. Pero a su vez el caracol va a ser devorado ¿por quién? Va a ser devorado por la rana. Obviamente de esa manera, obviamente nosotros vemos. El uno consume al uno y el otro consume al otro. Entonces de esa manera tenemos el productor, el primer eslabón, y obviamente tenemos los vegetales en general. Luego tenemos los consumidores, en este caso el caracol, y posteriormente tenemos la rana, y así se irán sumando, porque la rana, qué sé yo, le comerá el águila, o le comerá una serpiente, o tendrá otro tipo de depredador, y a ese depredador existirá otro mucho más grande que también le deprede. Pero en un momento, una determinada instancia, ese último depredador no va a haber nadie más quien lo consuma, quien se coma. Por lo tanto, en algún momento se va a morir. Y ahí entran los descomponedores. Los descomponedores obviamente van a ir sobre esa materia muerta y lo van a descomponer, lo va a volver
a transformar y regresar a los productores al nivel, al eslabón primero, que en este caso son los productores. Las redes tróficas son una representación de las distintas cadenas tróficas que podemos encontrar interconectadas en un ecosistema. Constituye la representación más completa de un ecosistema. Y aquí volvemos a tener una red trófica un poco más amplia. Tenemos, por ejemplo, la arveja, que es el productor. A ese productor, obviamente, le come el caracol, le come el grillo. A su vez, estos grillos, este caracol es devorado, qué sé yo, por una rana, es devorado por un ratón, por una paloma, y a su vez el águila devora tanto a la rana, a la paloma y el ratón. Por lo tanto, digamos que este último depredador, que es el águila, obviamente es el que les depreda y obviamente a él nadie va a ver quién se lo coma, quién lo deprede. Y este en algún momento tiene que morir. En el momento que muera, obviamente tienen que intervenir los descomponedores, una serie de bacterias, de hongos, obviamente que van a descomponer todas las estructuras que tiene el águila hasta regresarle a el productor, eso quiere decir a los vegetales. En cuanto a la pirámide trófica, cuando calculando la biomasa de cada uno de los niveles tróficos, podemos representar la pirámide trófica de un ecosistema. La pirámide trófica está constituido por distintos pisos. Alexandra Orrala, ¿para qué me raya? ¿Para qué me pone un visto? Dios mío, hoy día han venido bien traviesos hoy. Les voy a sacar de clases. La pirámide trófica está constituida por distintos pisos, uno por cada nivel trófico, de forma que el piso inferior muestra la biomasa de los productores y el piso más elevado. La biomasa de los consumidores de mayor nivel trófico, generalmente de las pirámides tróficas, la biomasa disminuye a medida que aumenta el nivel trófico y le otorga a la gráfica una forma de pirámide o una forma piramidal que vamos a ver a continuación. Ahí tengo el visto de la compañera. Y aquí nosotros podemos ver la pirámide trófica, cómo está estructurada. Y vamos a ver, y tenemos cada uno de los eslabones. Aquí tenemos la pirámide trófica y tenemos el primer eslabón que son los productores, el segundo eslabón que son los consumidores. Dentro de este eslabón de los consumidores tenemos los consumidores secundarios, los consumidores terciarios y los consumidores cuaternarios. Cuando lleguen a los cuaternarios, obviamente, una vez que mueran estos animales, o cualquiera de estas especies, obviamente van a intervenir los descomponedores, que es el último eslabón de nuestra pirámide trófica. Y una vez, obviamente, que descompongan todas las estructuras, todos los tejidos, esos nutrientes van a regresar a los productores, que son obviamente quienes producen toda la base de nuestra pirámide. Entonces aquí tenemos la energía almacenada como biomasa de cada uno de estos eslabones. Obviamente, una de las funciones principales también que ejerce presión sobre cada uno de estos eslabones es el calor o la luz solar. La biomasa total de un ecosistema depende del volumen de la biocenosis. Así, aquellos ecosistemas con una abundante biocenosis, como un arrecife coralino, presentan una biomasa mucho mayor que los ecosistemas con pocas biocenosis, como un fondo marino arenoso. Los ecosistemas con mayor biomasa por unidad de superficie son las selvas tropicales, mientras que las zonas de mar abierto son los que presentan una biomasa menor. A continuación mostramos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos una biomasa, tenemos un ecosistema con mayor biomasa. Por ejemplo, tenemos desde la parte baja, igual que tenemos en tierra, tenemos, por ejemplo, los productores, en este caso es el plancton. Luego del plancton tenemos otro nivel que es el zooplancton. Este zooplancton a su vez se alimentan, es consumido o es devorado por sardinas. Estas sardinas a su vez serán devorados por atunes, que son peces mucho más grandes, y así sucesivamente. Y así se va cumpliendo también una pirámide en función de la biomasa en el mar, en el agua. En cuanto a las pirámides de biomasa y de producción, vamos a ver a continuación. En primera instancia, la biomasa. ¿Qué es la biomasa? Es la cantidad de masa que representan todos los seres vivos. Se pueden medir en gramos de carbono por metro cuadrado.
La producción es el número de biomasa del ecosistema por unidad de tiempo. Se puede medir en gramos de carbono por consumidores terciarios metro cuadrado al año. Estas magnitudes se representan en diagramas denominados pirámides de biomasa y de producción. En las pirámides de producción, el tamaño de los pisos se produce aproximadamente en un 90% en cada nivel, debido a la disipación de energía que se produce. De un nivel trófico al siguiente tan solo se transfiere como media un 10% de energía. A continuación vamos a observar algunos de estos ejemplos en función de las pirámides de biomasa y en función de la producción. Aquí nosotros podemos observar en esta última parte, tenemos obviamente el gráfico en función de la pirámide de biomasa, obviamente, y producción de todos los elementos que están constituidos en función de cálculos. Por ejemplo, G es el gramo, M al cuadrado es el metro cuadrado, T es una tonelada, la M y al cuadrado significa kilómetro cuadrado. Esas son las determinaciones en función de toda la biomasa que existe en cada uno y cómo se los va calculando, cómo se va desarrollando diferentes cálculos para poder determinar la biomasa que existe en cada uno de los ecosistemas. Aquí se los va desarrollando el cálculo para poder determinar el nivel de biomasa que tienen, obviamente, cada uno de los eslabones de nuestra pirámide. Y así nosotros podemos ver si es que existe justamente un equilibrio en tanto entre productores, entre consumidores y obviamente entre descomponedores. Esas son las características en cuanto a esta determinación. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando un poco más en cuanto a la siguiente etapa de este tema bastante fundamental que nos permite conocer cómo está constituido todos nuestros ecosistemas, todo lo que nos rodea, qué es lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y obviamente que cada uno tiene una función específica dentro de estas estructuras. Y vamos a ver justamente este tema fundamental que es en función de los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Nosotros ya habíamos visto, habíamos analizado. Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el hábitat en el que viven y las relaciones que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan un ecosistema interactúan entre sí y con el medio determinando los flujos de energía y de materia que ocurre en el ambiente. Todos los ecosistemas están formados por factores bióticos, esto es, seres vivos, y factores abióticos, elementos no vivos como las rocas y el aire. En el planeta existe una gran diversidad de ecosistemas que se clasifican en distintos tipos, tales como acuáticos, terrestres, mixtos, microbianos, artificiales y también subterráneos. Ya vamos a ver por qué. Actualmente muchos ecosistemas están en riesgo debido a la actividad humana. El hombre es peligroso para todos estos elementos. La contaminación, la sobreexplotación de recursos, la deforestación y los efectos del cambio climático implican a menudo extinciones, sobrepoblaciones, mutaciones y desplazamientos que atentan contra la biodiversidad y el equilibrio sistémico de nuestra naturaleza. El bioma y ecosistema son lo mismo. Vamos a ver. El concepto de ecosistema no debe ser confundido con el de bioma. Un bioma es un área o región geográfica del planeta que se caracteriza por su clima, topografía y biodiversidad. A diferencia de los ecosistemas, los biomas se consideran unidades geográficas homogéneas. Un mismo bioma puede estar constituido por diversos ecosistemas. Por lo tanto, el bioma es mucho más grande que el ecosistema. Aquí vamos a ver en cuanto a las características de un ecosistema. Aquí tenemos tanto elementos bióticos como elementos abióticos. Los elementos bióticos son todos los que tienen vida, cumplen un ciclo vital. Aquí tenemos las plantas, tenemos un roedor, tenemos una serpiente, tenemos un felino, tenemos un águila, una tortuga, todos ellos son seres bióticos, mientras que los seres abióticos son los minerales, es la energía solar, es el oxígeno, es el agua, esos son elementos abióticos. No tienen vida, pero cumplen un papel fundamental para el desarrollo de la vida de los seres bióticos. Las principales características de los ecosistemas podemos mencionar, está formado por factores bióticos y abióticos que se interrelacionan de forma dinámica.
Son sistemas complejos debido a las interacciones entre sus miembros. A mayor biodiversidad, mayor complejidad de nuestro querido ecosistema. Existen distintos tipos que varían en tamaño y también en estructura. Suelen presentar una gran biodiversidad. Son ambientes dinámicos y variables que experimentan cambios naturales o artificiales y un constante flujo de energía y nutrientes entre los factores que lo constituyen. Su fuente principal de energía proviene de la radiación solar. Esta energía es aprovechada por las plantas para convertir la materia inorgánica en materia orgánica a través de ese gran proceso que se denomina la fotosíntesis. Pueden ser alterados de manera natural o por acción de los seres humanos. Las alteraciones por acción humana pueden causar daños irreversibles a lo natural. Son estudiados por la ecología, la rama de la biología que se enfoca en los seres vivos y sus relaciones con el medio hábitat. En cuanto a los componentes de un ecosistema está integrado por dos tipos de factores: los elementos bióticos, que son aquellos elementos que poseen vida, es decir, todos los seres vivos que habitan un ecosistema, por ejemplo, los animales y las plantas. En cuanto a los elementos abióticos, son aquellos elementos sin vida que forman parte de un ecosistema, por ejemplo, las condiciones climáticas, del relieve, la variación del pH, la presencia de luz solar, el agua, entre otros elementos. En cuanto a los tipos de ecosistemas, fundamental, qué hermoso ver este tipo de paisajes, este tipo de estructuras. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ecosistema mixto. Tenemos acuático y tenemos terrestre al mismo tiempo y por ende la biodiversidad es muy abundante. Existen diversos tipos de ecosistemas que se clasifican de acuerdo al hábitat en el que se ubican. Tenemos ecosistemas acuáticos, se caracterizan por la presencia de agua como componente principal y son el tipo más abundante de nuestro planeta, constituye el 75% de todos los ecosistemas conocidos. En este grupo se incluyen los ecosistemas de los océanos y los de las aguas continentales, tanto dulces y saladas como ríos, lagos y lagunas. Los ecosistemas terrestres, por el contrario, tienen lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua en diversos tipos de relieve, tales como montañas, planicies, valles y llanuras. Existen entre ellos diferencias importantes de temperatura, concentración de oxígeno, suelos y humedad, por lo que la biodiversidad de estos ecosistemas es grande y variada. Algunos ejemplos de este grupo son los bosques, los matorrales, las estepas y también los desiertos. Los ecosistemas mixtos se ubican entre donde se combina el medio acuático con el terrestre, lo cual les otorga una dinámica única. Los seres vivos que habitan allí, como los anfibios, pasan la mayor parte del tiempo en uno de estos dos ecosistemas, pero requieren del otro ecosistema para reposar, alimentarse o también para reproducirse. Algunos ejemplos de estos ya habíamos mencionado anteriormente, que son los manglares, los esteros y también las costas. En cuanto al ecosistema microbiano, están formados por organismos microscópicos que habitan en prácticamente todos los ambientes, tanto acuáticos como terrestres e incluso dentro de los organismos mayores, como es el caso de la flora microbiana intestinal de los seres humanos. El ecosistema artificial están creados y o intervenidos por el ser humano, por lo cual también se los conoce como ecosistemas antrópicos y son cada vez más comunes en nuestro planeta. Algunos ejemplos de estos grupos son los ecosistemas urbanos, los embalses y los ecosistemas agrícolas. Y por último tenemos los ecosistemas subterráneos. Están ubicados debajo de la superficie terrestre y en ellos habitan organismos adaptados a condiciones de oscuridad y recursos limitados. Por ejemplo, de este grupo tenemos las cuevas y los sistemas de aguas subterráneas, donde existen muchos elementos, estructuras, obviamente, que sobreviven a este tipo de ambientes. Estos son los temas que nosotros hemos desarrollado en la presente clase, un tema bastante interesante e importante para saber cómo estamos constituidos y organizados en todo, en la parte externa, todo lo que nos rodea. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final de nuestra clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz resto de semana, que descansen, que disfruten. Nos vemos en la siguiente semana. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias, Gracias. licenciado.
Gracias, licenciado. Ah, y por favor tratarán de venir menos traviesos, por favor, no.